Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Bendecidos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor porque nos Amén. permite reunirnos para hacer el propósito de nuestros corazones. Amén. Alabar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Dios. El día de hoy nuestro Dios tiene una palabra perfecta. El amor de Dios cambió la vida de todo el mundo. Ese amor con el cual Él nos amó es por el cual podemos estar confiadamente que hemos sido salvos. Abran sus escrituras en Juan capítulo 3, verso 16. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Agradecemos a Dios porque Él nos permite estar completamente bien, con pruebas y con luchas, pero cuando tenemos esas pruebas y esas luchas, sabemos que nuestro Dios siempre es el que pelea nuestras batallas. Amén. Gracias a Dios porque Él puede hacer lo necesario para que podamos estar tranquilos. Gracias a Dios porque Él nos permite la vida y gracias a Dios porque nos permite hacer lo que es su soberana voluntad. Juan capítulo 3, verso 16 nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cómo fue que nos amó nuestro Dios? Dice nuestro Dios por medio de su palabra que de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios el Padre miró con dolor toda la creación que Él había formado y que esa creación se estaba perdiendo a causa del pecado. Y anteriormente a este suceso, Dios había corregido a la humanidad de una manera drástica con el diluvio en la era de Noé. Él salvó de la destrucción a Noé, a su esposa y a 3 de sus hijas y a sus yernos, y a 2 de cada especie de animales creados en el principio de la creación. Posteriormente castigó a Sodoma y Gomorra por el mismo pecado que hoy existe en la tierra. En esa ocasión, solo 4 personas fueron sacadas por los ángeles enviados por Dios: Lot, su esposa y sus 2 hijas. Los ángeles los acompañaron hacia afuera de la ciudad diciéndoles conforme caminaban que no voltearan y que no voltearan hacia atrás. Solo hubo alguien que no hizo caso a esto. Fue la esposa de Lot, la cual volteó y de inmediato se convirtió en estatua de sal. Ella no quiso volver a hacer lo mismo. Por eso nos dice la palabra de nuestro Dios: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, aleluya. Y envió a su Hijo con el propósito de salvar a toda la humanidad, al mundo entero. Si ustedes se fijan, el texto dice textualmente a todo el mundo. Él no hace referencia de iglesias, Él no hace acepción de personas ni habla de religiones. Él hace referencia de todo el mundo. ¿Y para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y sea salvo. Amén, aleluya. Juan capítulo 1, verso 14. Dice la palabra de Dios así, de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el nuevo pacto, el Señor Jesús vino a darle un nuevo sentido al propósito de la ley existente anteriormente. Y por este acto de amor de Dios para con nosotros, nos ha enviado hoy a nosotros a que practiquemos el amor, porque Dios es amor. Amén. ¿Cómo es que debemos comenzar a practicar el amor? Con el perdón. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y también al que lo recibe. William Shakespeare fue el que dijo estas palabras. Salmos capítulo 32, verso 1 dice: bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El perdón es la llave de la libertad. Verdaderamente el perdón es algo poderoso que transforma la vida del que lo da e impacta la vida del que lo recibe. Esta tarde reflexionaremos sobre ese poder que tiene el perdón, ese poder que puede transformar nuestra vida y la de nuestros semejantes, a nuestros prójimos, porque ese perdón es un regalo de Dios.
El perdón tiene el poder de liberarnos de los sentimientos de culpa. Isaías capítulo 6, verso 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó mis labios, y es quitado tu culpa y limpió todo tu pecado. Amén, aleluya. A causa de nuestros pecados, muchas personas viven llenos de sentimientos de culpabilidad, reconociendo que han obrado mal, reconociendo que han causado daño o se han causado daño a sí mismos. Pero se dan cuenta que no basta solo reconocer su error, pues la culpa sigue en sus corazones. Para poder ser libres de los sentimientos de culpa o culpabilidad, tenemos que ser tocados por el amor y el perdón de nuestro Dios. Amén. Tenemos que recibir su perdón y creerlo y confiar que todos nuestros pecados han sido perdonados por su obra redentora en la cruz. Número 12, el perdón tiene el poder de sanar las heridas del corazón. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que nos dice así, Proverbios capítulo 10, verso 12. Dice la palabra del Señor de esta manera y de esta forma: el odio despierta rencillas, pero dice el amor cubrirá todas las faltas. Solo cuando tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, tenemos capacidad de perdonar. Amén. Y cuando perdonamos, las heridas de nuestro corazón comienzan a sanar, son cubiertas por el amor de Dios. El que no perdona, no permite que sus heridas sanen, vive sufriendo. Tenemos que reconocer que nuestro pecado, nuestro estilo de vida, nuestro rechazo a su palabra, hirió el corazón de nuestro Dios muchas veces, pero Él nos perdonó a pesar de las ofensas que hicimos contra Él. Él tiene poder de sanar tus heridas, pero tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Jeremías capítulo 30, verso 17. Jeremías capítulo 30, verso 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Amén. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. 3. El perdón tiene el poder de restaurar familias, matrimonios y buenas amistades. Salmos 33, verso 1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Amén. Posiblemente lo que necesite tu familia para que haya paz es perdonarse, reconocer que nos hemos ofendido y perdonar. Ya no le demos más lugar al diablo para que él siga dividiendo y destruyendo nuestro hogar. Efesios capítulo 4, verso 26 dice, airaos, que quiere decir, enójate, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. Verso 27, ni deis lugar al diablo. Perdonemos a los que nos han ofendido. Marcos capítulo 11, 25 nos dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros por vuestras ofensas. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que cuando estemos orando, perdonemos. Que si tenemos algo contra alguno de nuestros hermanos, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros por vuestras ofensas. Pidamos perdón a los que hemos ofendido nosotros. Mateo capítulo 5, verso 23 y 24. Por tanto, dice la palabra del Señor, si traéis tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda delante de tu Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que si tenemos algo contra alguno de nuestros hermanos y traemos ofrenda al altar, que primero nos reconciliemos con nuestro hermano. Y después que nos hayamos reconciliado con él, entonces sí deberemos de traer nuestra ofrenda al altar y debemos de presentarla ante nuestro Dios. Amén. Número 4. El perdón de Dios está disponible para cada uno de nosotros.
por medio de Jesucristo. Amén. No importa qué tan grande sea nuestro pecado, el perdón de Dios es más grande que todos los pecados que tuviéramos o tuviésemos. Romanos capítulo 5, verso 20, dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que abundó la gracia y que por medio de esa gracia podemos decir que nuestros pecados nuestros son perdonados. Su gracia sobreabunda Amén. más que todos nuestros pecados. Esa gracia con la que contamos hoy a través de nuestro Señor Jesucristo Amén. fue conseguida en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a su nombre, Permite aleluya. que el perdón de Dios venga a tu vida por medio de Jesucristo. Él tiene poder para perdonarte y para salvarte hoy. Solo abre tu corazón y recíbele como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si tú le aceptas hoy, empezarás a tener una nueva relación directa entre tú y Él. Él quiere que tú seas salvo. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Jesucristo no es una religión. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios le está hablando a todas las naciones, a todo aquel que quiera ser salvo. Anteriormente en la antigüedad se hablaba así, y la ley se aplicaba sin compasión, conforme fueran los actos a la violación de las leyes. Deuteronomio capítulo 19 nos habla de esta manera y nos dice: y no te compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Y en Éxodo capítulo 21, 23 también nos dice: mas si hubiera muerte, por muerte, y entonces pagarás vida por vida. Esa era la ley anteriormente. Hoy, con el nuevo pacto, después del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, la ley fue engrandecida. Juan capítulo 13, verso 34. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios a partir de que nuestro Señor entregó su vida en la cruz del Calvario? Juan capítulo 13, verso 34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Marcos capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Verso 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mas ahora, por el sacrificio de Jesús en la cruz, todo cambió. Amén. Mateo capítulo 5, 38 al 48. ¿Qué nos dice la palabra acerca de lo que nuestro Dios habla a través de ella? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? Y si salváis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, aleluya. ¿Cómo fue que cambió la ley? A través del sacrificio del Señor en la cruz. ¿Qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra que debemos de hacer de ahora en adelante?
Dice la palabra del Señor y empieza diciendo así: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes al cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso es lo que dice la palabra ahora. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, dice la palabra, ve con él 2. Al que te pide dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo anteriormente en la ley? Pero yo os digo ahora, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Acaso no llueve también para justos e injustos? Pues esa es la palabra del Señor. Él nos amó de tal manera y de tal forma que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra también, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿O no hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Recuerden que eso se los reclamó nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y les decía en su cara que ellos solamente se podían manifestar de esa manera, no podían ver a los demás como sus prójimos, solamente a los que ellos consideraban que eran aceptos delante de ellos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. Dios ya en el pasado hablaba sobre el amor al prójimo, al pueblo de Israel en las leyes que les había dado para cumplirlas. Levíticos capítulo 19, verso 18, ahí no lo dice. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Dios ya lo decía en la antigüedad. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en Eclesiastés capítulo 3, del verso 1 al 8, dice así. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y verso 8, perdón. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Verso 8. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hoy el Señor Jesús en el nuevo pacto sigue diciendo por medio del apóstol Pablo y el apóstol Juan en Romanos capítulo 12, verso 9 y 10. ¿Cómo debe de ser nuestro amor hacia los demás? El amor, dice la palabra de Dios, sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 4, 7 al 21. Las reglas para que nos amemos. ¿De qué forma debemos de amarnos? Primera de Juan capítulo 4, 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú no amas, eso no quiere decir que tú conoces a Dios. Dice la palabra que aquel que ama es nacido de Dios. Amén. El que no ama, dice la palabra, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice el verso 10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Como dice la palabra, que nuestro Dios nos amó primero. Amén. Amén. Y de tal manera nos amó que Él envió a su Hijo para que pudiésemos ser salvos, para poder
ser propicio para salvarnos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén, aleluya. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y hemos testificado que el Padre ha enviado a su Hijo al Salvador de todo el mundo. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Lo vuelve a repetir. Amén. Verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a su- Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Ayúdenme. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. ¿Cómo es el amor que debemos de tener? Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 8 y el verso 13. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al 8 y el verso 13. El amor es sufrido, es benigno. Amén. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, todo lo soporta. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén, aleluya. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Verso 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el amor de ellos es el amor. Amén. Amén. Solamente hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos estos es el amor. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. Amén, aleluya. Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que Él vino a engrandecer la ley. Y ustedes mismos lo están mirando con sus ojos. Dice la palabra: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resuma: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, según nuestro Señor Jesucristo, es el amor. Amén. Cristo Jesús vino a cambiar las leyes que eran más rigurosas. Hoy nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo. La solución es fácil. Perdonar y arrepentirse es lo que nos ha mandado hacer. Lucas capítulo 17, versos 3 y 4. ¿Cómo dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, versos 3 y 4? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, la palabra de Dios dice, perdónale. ¿Por qué? Porque de esa misma manera lo hizo Dios, enviando a su Hijo para borrar y perdonar todos nuestros pecados. Solo que a Él le costó derramar su sangre y morir en la cruz del Calvario por todo el mundo. Y sus últimas palabras fueron, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Primera de Juan capítulo 1, verso 7. Amén. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, gloria a Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que así como Él lo hizo, nosotros también así debemos de perdonar. Colosenses capítulo 3, verso 13. ¿Cómo dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, verso 13? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Bendito sea su nombre, el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder, soportándolos unos a otros y perdonándonos también los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora bien, si sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados, aún sin merecerlo, ¿no creen ustedes que nosotros debemos también imitar este acto de amor? Perdonando a todos aquellos que nos ofenden. La falta de perdón ata a las personas con el resentimiento. Los tiene encadenados. La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y nos enferman. Y muchas veces el cuerpo reacciona de una manera difícil y quizás con un cáncer. ¿Qué nos dice Dios si no perdonamos? ¿Qué es lo que sucedería? Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Amén, gloria a Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Qué es lo que debemos de hacer para evitarnos todo eso? Perdonar. Perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, o también a los que nosotros hayamos ofendido.
porque si nosotros no perdonáremos, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará. Amén. Conclusión: para poder perdonar tenemos que entender que la voluntad de Dios para nuestra vida es que tengamos un corazón perdonador, que echemos fuera todo resentimiento, rencor que se quiere anidar en nuestra vida y permitir que Jesús sea quien guíe por completo nuestra vida. Jesús quiere que perdones, así como Él quiere, también te perdonó. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Para que concluyamos y podamos decir, estamos libres y podemos ser salvos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Amén. y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Es necesario hacer esto en estos tiempos. Dios está llamando a muchos, aún hijos de Dios, a su presencia. Amén. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Ya hiciste lo que Dios te dijo que deberías de hacer? Para que tú te presentes a Él con tus manos limpias y no teniendo cuentas pendientes que saldar ante Dios. Si tú tienes ahora la oportunidad de hacerlo y puedes llegar ante tu hermano y pedir perdón, hazlo. Porque dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendice y Dios bendiga su palabra. Amén. Amén.